Buenos días. Voy a compartir pantalla y juego un ratito para comenzar, ¿ya? Mientras que van entrando tus demás compañeros. Listo. A ver, vamos a ver si se ve la pantalla. Correcto. Muy bien, vamos a comenzar la clase de hoy día. Vamos con el primer tema del capítulo 25, referente al curso de Historia del Perú. Y hoy día vamos a ver o documentarnos referente al tema de la prosperidad falaz uno, referente al gobierno de Ramón Castilla y Echenique. Bien, dice que en el primer gobierno recordemos que en el primer gobierno de Ramón Castilla fue uno de los gobiernos en la que se hizo grandes cosas. Él viene también de una etapa en la que el Perú era lo que es la era del guano, donde obviamente el fertilizante del guano ayudó a lo que es el cambio de rostro del Perú, pero no lo supieron aprovechar. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que nos dice esta parte de Ramón Castilla. Dice, la Junta de Gobierno de Manuel Menéndez convocó elecciones populares para presidente y Congreso. El Congreso es instalado el 17 de abril del año 1845 y nombró 3 días después a Castilla como presidente de la República. Su primer gobierno se caracterizó por lograr estabilidad política, prosperidad fiscal y orden administrativo. Ramón Castilla nació en Tarapacá el 30 de agosto del año 1797. Su origen no era aristocrático ni acomodada. Su padre fue un pequeño minero, criollo o mestizo, perdido en los arenales del sur, mientras que su madre descendía por línea materna de uno de los caciques de la región de Tan. Sin fortuna personal ni virtudes de ideología, logró su ascenso en la escena política mediante la carrera militar a la que ingresó como soldado del ejército de rey en tiempo del virreinato. Distaba de ser un hombre ilustrado, pero supo rodearse de intelectuales a quienes premiaba con viajes, nombramientos y pensiones. Digamos. Su primer periodo fue reorganización nacional, de auge financiero, de gran intensidad comercial y de seguridad nacional. Políticamente se dan las grandes discusiones en tres, entre Bartolomé, que defendía la tesis de la soberana inteligencia, y los hermanos Gálvez con Benito Lazo, que defendía la tesis de la soberanía popular. Un ratito. Ok, sigamos. Bien, entonces, buenos días chicos, a los que están ingresando, buenos días, buenos días. Bien. A ver, estábamos hablando sobre la propiedad falaz Castilla Echenique, hablando cómo Ramón Castilla ingresó al gobierno. Estamos acá mencionando que el 17 de abril del año 1845 se instala el Congreso y el Congreso nombra
como presidente de la República a Ramón Castilla, ¿de acuerdo? En la que su gobierno se caracteriza por una estabilidad política, una prosperidad fiscal y un orden administrativo. Ramón Castilla fue una persona que nació en Tarapacá un 30 de agosto del año 1797. Su padre obviamente fue un minero humilde, su madre, ¿no? Una de la dinastía, bueno, era por linaje materno, pertenecía a los caciques de la región de Tacna. Obviamente su ascenso en la política o reconocimiento en la política fue obviamente en la parte, por la parte militar. Se juntó con varios intelectuales. Su gobierno, como dice acá, fue un gobierno de reorganización, de auge financiero, de gran intensidad comercial y de seguridad nacional. Políticamente se daban grandes discusiones entre Bartolomé Herrera, que defendía la tesis de la soberana inteligencia, y los hermanos Gálvez, que defendían, obviamente, a través de Benito Lazo, la soberanía popular. Ahora, sus obras importantes, ¿no? En la que vamos a observar es que nuestro primer presupuesto, el 27 de marzo del año 1848, fue promulgado el primer presupuesto de la República, era de una cantidad de 5.973.361 de pesos como egresos y 4.191.800 como ingresos anuales. Imagínense, es decir, todos los años en esta etapa, por ejemplo, cuando se acabe un año y se va a iniciar otro, antes que se inicie el año, el Congreso da lo que es un presupuesto anual, perdón, anual del año, en la cual se va a ver qué es lo que se va a pedir al Ministerio de Economía, lo que se necesita para hacer los gastos o pagos para el próximo año. Justo el primer presupuesto que se da es a través del gobierno de Ramón Castilla el 27 de marzo de 1848. La renta del salitre, a ver, ratito. La renta del salitre. Los grandes yacimientos de salitre de Trapacá eran utilizados en pequeña escala en el coloniaje para la fabricación, de la pólvora, intensificada su exportación durante el gobierno de Castilla. La explotación de los salitres rindió 1 millón de toneladas al año, dejando apreciables ganancias al erario nacional de este periodo. Podemos decir que inicia con la Casa Giff. Ley de la consolidación de la deuda interna. También se dio la consolidación de la deuda externa, ¿no? De la deuda interna, mediante la cual se reconocieron las deudas contraídas por el Estado contra los particulares de nacionalidad peruana durante las guerras de independencia. Es decir, recordemos que antes hubo ya batallas, guerras para lo que es la independencia de Perú. Obviamente hubo una deuda interna. Gracias a lo que es el salitre se logró pagar parte de esa deuda interna. Bien. Llegada de los chinos culíes, se promovía la inmigración, a ver un ratito, se promovía la inmigración de los chinos culíes que venían desde las islas de Macao, traídos por los portugueses ingleses en convenio con agricultores y comerciantes peruanos, los mismos que fueron traídos por la falta de mano de obra en las haciendas, caña de azúcar y algodón, pero luego trabajaron cargando guanos en la isla de Chincha y construyendo los ferrocarriles. Al cumplir su contrato de 8 años, la mayoría de los chinos se retiraban a los pueblos y ciudades para dedicarse a pequeños negocios, principalmente en la venta de comida. Es por lo que hoy día vemos chifas, ¿no? Comida japonesa, todo eso, ¿no? Reglamento de la Instrucción Pública. El Reglamento de la Instrucción Pública, año 1850, permitió la expansión del sistema educativo. Se promulgó el Código Civil que reemplazaba a la antigua legislación colonial. Es decir, ya no era colonia el Perú, ya era un país independiente. Modernización de Lima. Se inicia la modernización de Lima con la construcción del primer ferrocarril de América del Sur el 15 de mayo del año 1851, que unía a Lima con el Callao a cargo de los empresarios Candamo Ollanta. Creó el mercado central en el centro de Lima. Se instaló la primera línea telegráfica entre Lima y el Callao, implantando el primer
telar mecánico, el año 1847, y la primera fábrica de papel organizó el sistema de correos. Bien. Carrera hermanentista. En el aspecto militar se adquiere la fragata Mercedes y los bergantines Guise y Gamarra, siendo la principal adquisición del primer buque de vapor el Rímac. Estas adquisiciones se traduce en la frase que le atribuyen a Castilla: si Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos. ¿Sí? Esa es una de las palabras que dijo él. Política americanista. Ramón Castilla siempre tuvo una actitud firme contra las tendencias neocolonialistas europeas de la época, lo que se manifestó que en el año 1846 estuvo en contra del intento del general ecuatoriano Juan José Flores, que pretendía establecer un régimen monárquico español en Ecuador y Bolivia. Asimismo, convocó el primer Congreso americano, cuyo objetivo era la integración americana con representantes para evitar la intervención de las potencias europeas en las antiguas colonias hispanoamericanas. Asistieron representantes de Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia, y el mismo que se realizó entre diciembre del año 1847 a marzo de 1848. Por eso hoy en día lo que era en ese tiempo, ese convenio de integración americana, es un día más llamado como la Organización de Estados Americanos. Sí, veamos que quien lo inició fue un peruano, Ramón Castilla. Vamos con el gobierno de José Rufino Echenique, que duró entre el año 1851 al año 1854. Al concluir Castilla su mandato, convocó elecciones en la que participaron el general José Rufino Echenique, candidato oficial y apoyado por Castilla, Manuel Ignacio de Vivanco y Domingo Elías. La victoria fue de Echenique. Durante su gobierno actuó de la misma manera que su antecesor Castilla, en orden las obras públicas, en el progreso material, como por ejemplo la inauguración del ferrocarril Tacna-Arica en el año 1854. Se fomentó la inmigración alemana a Posuso, Chanchamayo y San Ramón en Junín. Por eso en la parte selva, ya de campo, se puede decir, existe la colonia alemana, ¿de acuerdo? Un lugar muy bonito, ¿no? Bueno, para hacer turismo, ¿no? Y muy diferente, obviamente, porque hay una educación muy dada por los mismos alemanes. Rufino Echenique nació en Puno el 16 de noviembre del año 1808. En 1822 conoce a San Martín, el que lo destinó como cadete de la Legión Peruana, tomando parte de las campañas emancipadoras y guerras civiles. Estuvo en la invasión a Bolivia con Gamarra, en la guerra con Colombia a orden de la mar, y fue el gestor del abrazo de Maquinguayo. Su gobierno, su gobierno militar, su gobierno militar Ya. Su gobierno militar gozó en los primeros años de completa paz, por la condición holgada del eranio nacional que dejó Castilla y que llegó a gran esplendor por la mayor demanda del guano y el salitre en el mercado mundial. A base de la prosperidad, Echenique se propuso en seguir el camino del progreso. Obras. Inició la construcción del ferrocarril de Arica a Tacna. Protegió la navegación en el Amazonas. Celebró un convenio de comercio y navegación en el Brasil, Herrera da Ponte, Ribeiro, mediante el cual se permitía al Perú navegar libremente por el río Amazonas, a cambio de la cual cedimos gran parte de nuestro territorio selvático que ya había sido colonizado por Brasil el 23 de octubre del año 1851, fijándose con límites en ambos países. Creó en Loreto una gobernación especial. Promulgó el Código Civil y de enjuiciamientos civiles en julio del año 1852, reemplazando la legislación española que hasta ese entonces imperaba en el Perú. Llegaron inmigrantes alemanes que fueron a colonizar la región de Posuso. ¿De acuerdo? A ver, un detalle que hay que tomar acá es que recordemos que el mapa del Perú, antes que cabe el gobierno de Ramón Castilla, si es que ustedes van un poquito al mapa antiguo antes de la colonial, no era como el mapa de ahora, tenía más territorio, ocupaba más territorio la parte de Brasil.
A ver, en Brasil, por ejemplo, hay un departamento que tiene el nombre de Amazonas. Supuestamente esa parte era territorio del Perú. Pero ¿qué pasaba con el río Amazonas mismo? Brasil no le permitió a Perú navegar. Entonces, Perú, por tratar de ganar ese espacio en navegación, ¿qué hizo este presidente Echenique? Le cedió una parte de territorio a Brasil, hizo los límites con Perú, y es lo que hoy en día vemos como límites. Recortó los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Pucallpa. ¿De acuerdo? Porque si hoy día fuese, no hubiera pasado esto, ahorita tuviéramos más territorio en esa parte de la selva. No fuese como ahorita de la selva, que es menos espacio, ¿ya? Otra parte que también tenemos que ver es que hoy día cuando se enjuicia a alguien, es a través que el año 1852 el primer presidente promulgó esa ley a través de los códigos civiles. Muy aparte, recordemos que en ese tiempo todavía estaba la etapa de la legislación española. Se deshizo esa legislación española porque ya no éramos virreinato, ya éramos un país independiente, dieron los nuevos cambios. Otro punto es que, si bien es cierto, ya había colonias alemanas, vinieron más inmigrantes y les dio la oportunidad a que se vayan a colonizar o a juntar en la región de Posuzo. ¿De acuerdo? Escándalo de la consolidación de la deuda interna. El escándalo empezó a desatarse cuando al finalizar el primer mandato de Castilla en el año 1851, la deuda consolidada alcanzaba los 5 millones de pesos. Según el propio Castilla, el monto total de la deuda no podía sobrepasar los 6 o 7 millones de pesos, pero el siguiente gobierno, el del general Echenique, reconoció más de 23 millones de pesos en vales. Una comisión investigadora señaló que en el año 1853 que los créditos reconocidos por el gobierno de Echenique llegaron a más de 19 millones de pesos en bonos, de las cuales 12 millones eran fraudulentos. Principalmente, uno de los efectos sociales de estos malos manejos fue el alzamiento popular en el año 1854 liderado por Castilla para derrocar a Echenique. Se señala incluso que muchos ciudadanos peruanos presentaron expedientes donde falsificaron la firma de José de San Martín para cobrar unas supuestas deudas frente al Estado peruano. Mira, imagínense cómo es. Ya Perú tiene historia, políticamente hablando, hoy en día lo que vemos hoy no es algo nuevo para el país. Desde el gobierno de Castilla, supuestamente Castilla había dado que la deuda era de 5 millones, pero cuando Echenique va a investigar más información, a ver qué es lo que está pasando para saber y poder pagar la deuda interna, se da con la sorpresa que era más el monto, pero dentro de ese monto habían vales que habían sido cobrados, entonces eran fraudulentos, es decir, no eran verídicos. Muy aparte, habían gente, personas que no estaban dentro del Estado, pero que estaban cobrando, falsificando la firma de José de San Martín para cobrar al Estado peruano. Imagínense hasta qué punto ya existía la corrupción, los malos hábitos referente a ello, ¿no? Sigamos. Entonces, estamos viendo ahí referente a lo que es el gobierno de Ramón Castilla, su primer gobierno, y de José Faustino Echenique, ¿ya? Antes de continuar, voy a ver su asistencia, ¿ya? Recuerden que estamos ya comenzando, ya a partir de ahora voy a comenzar a ver la asistencia. A ver, vamos a ver, Eduardo Rojas, ¿no? Presidente, profesor. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Está también Roberto Puma, que ya te asistía. Rosa Guamán, buenos días, Rosa. Rosa, ya recibí ¿cómo se llama? Tu avance, sí lo recibí. Souli, muy bien. Y Valeria Guerra, ya la encontré. Muy bien. Ok, sigamos entonces. Ok, Roberto, muy bien. Perfecto, vamos a continuar. Comparto pantalla. En un momento voy a hacer una captura de su participación, de su asistencia para subirlo al WhatsApp. Ok, perfecto, chévere. Sigamos. Bien, sigamos. Ok,
creo que voy acá. Ahora, ahora sí. Muy bien, sigamos entonces. Sigamos entonces lo que estamos viendo acá. Oh, tu avance rosa referente a lo que me enviaste ayer. Ayer me enviaste un WhatsApp de un trabajo. No sé, ya lo revisé ya. De eso estaba hablando. Ok, sigamos entonces recordando, hacemos un resumen breve para entrar a las preguntas, ¿de acuerdo? Ok, entonces estamos viendo sobre la propiedad falaz y de Castilla y de Chinique. Un gobierno en la que se puede decir que Ramón Castilla se presentó como el personaje que iba a cambiar el rostro del Perú, recordando que ya habían acontecimientos anteriores referente a lo que estaba ocurriendo o lo que estaba pasando, ¿no? A los cambios dados, ¿no? Del gobierno de Ramón Castilla. Vamos a ver lo que pasa, hemos encontrado para cosas importantes que destacar y que sería bueno que la notes. El Congreso se instaló el 17 de abril del año 45, 1845. Ese mismo Congreso nombra a Ramón Castilla como presidente, que fue entre el año 1845 hasta el 51. Ya fue un gobierno de Ramón Castilla con un orden tanto administrativo, orden público, una estabilidad política y una propiedad fiscal, ¿no? Los datos que tenemos que saber, Ramón Castilla fue que nació en Tarapacá un 30 de agosto, por eso siempre los 30 de agosto de cada año es feriado, por una forma de conmemorar un gobierno, un presidente que se le puede reconocer que trabajó bien, pero ya al final es como tuvo esa caída, ¿no? Con lo que ya luego vamos a comentar al final, ¿no? Como resumen. Viene de una familia humilde porque su padre fue un minero, su madre venía de un linaje materno de un cacique de allá del sur de Tacna. Eh, Él fue ascendiendo militarmente, ingresó al mundo de la política porque se juntó o se codió con gente intelectuales. Aparte también su gobierno, se le puede reconocer que fue un gobierno en la que hubo un auge financiero, una gran intensidad con referente a la parte comercial, seguridad nacional, hubo siempre esa seguridad, ese orden, ¿no? Obviamente, porque si estaba bien políticamente el Perú, tenía que haber una seguridad, ¿no? Políticamente se puede decir también que hubo ciertas discusiones entre dos tiendas, de lo puede decir, políticas, ¿no? O pensares, ¿no? Tanto de Bartolomé Herrera, que defendía la parte de la tesis de la soberana inteligencia, y en caso de los hermanos Gálvez, al mando de Benito Lazo Gálvez, defendía lo que era la soberanía popular, ¿no? Sí, su pensar de ellos en ese caso de soberanía e inteligencia era de que todo se daba por las personas intelectuales que había, y en cambio la parte popular era por el pueblo, ¿no? El pueblo el que exigía y tenía obviamente la que tenía que conducir y decir lo que tenía que ser el gobierno. También se puede mencionar que el primer presupuesto que se dio en el Perú fue en el gobierno de Castilla en el año 1848, un 27 de marzo, ¿no? En la que se da, digamos, lo que se va a dar qué es lo que se va a invertir para el próximo año. Luego, obviamente, la renta del salitre, que fue obviamente los grandes yacimientos que dieron en Tarapacá para que el Perú pueda vender su guano, y obviamente eso le permitió el gran cambio de tener dinero, parte financiera para poder levantar el país, ¿no? Una de las cosas fue que se dio la consolidación de la deuda interna. Recordemos que Perú venía de muchos casos, muchas batallas, muchas guerras, y permitió a través de las ganancias de la parte de la era del guano, permitió el pago de algunas deudas, ¿no? Que tenía internamente. La llegada de los chinos, que primero comenzaron a trabajar como parte de lo que es la construcción de ferrocarriles, en las haciendas,
pero cuando se acabó el contrato de tiempo, porque había un contrato de 8 años, se terminó, ellos comenzaron a irse a otros lugares, a otros pueblos, donde comenzaron a tener sus propios negocios, en el caso de la venta de comida, ¿no? Hoy en día tenemos lo que es los chifas, ¿no? Los restaurantes chinos. Luego, el reglamento de la institución pública, en la cual permitió la expansión del sistema educativo, en la cual todos tenían derechos a los estudios, ¿no? Luego la modernización de Lima con la construcción del ferrocarril Lima y Callao, que fue uno de los primeros en América del Sur, en el año 1851, un 15 de mayo. Luego, el mercado central de Lima fue uno de los primeros mercados. Implantó el primer telar mecánico, la primera fábrica de papel, el correo, ¿no? Políticamente Ramón Castilla también formó un congreso, una integración americana, que estaba dado por los países por buscar obviamente la desaparición total de la invasión europea y buscar nosotros como raíz hispanoamericana, ahí donde también fueron los bolivianos, los chilenos, los ecuatorianos y los colombianos. Terminado el gobierno de Castilla, mandó a elecciones y él apoyó a José Rufino Echenique, que le ganó a quién, a Vivanco y a Domingo Elías. Echenique continuó con el mismo trámite de Castilla. Uno de los principales hechos fue que inauguró el ferrocarril Tacna-Arica, fomentó la inmigración alemana, donde parte de esa colonia alemana fueron a Chanchamayo, a Posuso y San Ramón de Junín a quedarse, ¿no? A poblar esa zona de allí. Echenique fue un puneño, nació en el año 1808, un 16 de noviembre, fue y llegó a conocer a San Martín porque San Martín le dio ese destino de ser cadete de la Legión Peruana, tomó parte de las campañas emancipadoras y en las guerras civiles, estuvo en la invasión de Bolivia con Gamarra y en la guerra con Colombia a orden de la mar y fue gestor del abrazo de Maquinguayo. Su gobierno fue un gobierno que gozó en los primeros años un una paz, una condición holgada, gracias al eranio de que dejó Castilla. Una de la mayor demanda fue el guano del salite en el mercado mundial y a base de propiedad, Echenique se propuso seguir en el camino del progreso. ¿Ya? Otro punto que tenemos que recalcar de Ramón Castilla fue que en la carrera de armamentista, él compró lo que son, en este caso, una fragata Mercedes y dos bergantinas que fue el Guise y Gamarra. Uno de los puntos importantes o las frases dadas por Ramón Castilla fue que si Chile compra un barco, Perú compra dos barcos, ¿sí? Algo que tenemos que destacar en caso de Ramón Castilla. Las obras más importantes de Echenique fue, por ejemplo, protegió la navegación en el Amazonas, donde le cedió, obviamente, parte del territorio del Perú a Brasil para que puedan navegar. Eso a través de un contrato, ¿no? Un convenio, que fue el convenio de Brasil da Ponte Ribeiro, ¿de acuerdo? Que fue un 23 de octubre del año 1951. Después promovió un código civil, ¿no? Lo que es código de enjuiciamientos civiles del año 1952, donde ya reemplazó la legislación española, ¿de acuerdo? Llegaron otros alemanes que se juntaron con los que ya habían, y uno de los puntos o caída del imperio de Echenique o que fue dado fue que cuando él quiso investigar más referente a la deuda interna del Perú, se dio con la sorpresa que lo que Castilla le había dicho que era 5 millones de pesos, no era esa cantidad, era 23 millones de pesos, en las cuales 12 millones eran fraudes, y en las cuales también se enteró de que había gente que cobraba porque había falsificado la firma de San Martín para cobrar supuesta deuda frente al Estado peruano. Es decir, eso fue de que a Ramón Castilla, al ver eso, le dijo, ¿sabes qué, compadre? Ya no te voy a apoyar. Ya no lo apoyó, ¿no? Supuestamente precisó él que había unos efectos, unos malos manejos, y eso fue el lanzamiento de Castilla. Una excusa para sacarlo. Supuestamente Echenique estaba observando lo que había pasado con el gobierno de Castilla, lo que ella había dicho, pero la sorpresa fue de que cuando Castilla se enteró,
Lu le dijo, ¿sabes qué, compadre? Hasta acá nomás, ahora estoy en contra tuyo. Bien, ok, vamos a ver estas preguntas. Y acá también trabajo que tienen que hacer. Vamos a hacer esto de acá y comenzamos entonces con la primera. Pero esta vez cambio. ¿Cuál es el cambio que voy a hacer? Escucha lo que voy a hacer. Voy a comenzar a llamar como intervención oral. ¿De acuerdo? Como intervención. A ver, un ratito, chicos, un ratito. No me está haciendo caso. ¿Quién entró ahorita? Sandoval Solano. Kiara Ana Sandoval. Buenos días, Kiara. Oh, un ratito, chicos. Completar. Muy bien, chicos, ahora sí. Oh, oh. Muy bien. Ya, decía, esta vez, chicos, voy a hacer un cambio. Eh, yo pregunto, tú contesta, ¿ya? Y obviamente es con nota. Si es que tu audio no lo tienes prendido o no quieres hablar, te voy a pedir un favor bien grande. Hay un chat en el Zoom. Respóndeme ahí, por favor, porque yo voy a estar observando. Necesito, por favor, por eso, si es que los que no tienen audio, como el caso tuyo, Roberto, igualmente, Kiara, por favor, y todos también que están ahí, si es que no puedes hablar porque no tienes micrófono o está fallando, te pido por favor que me escribas en el chat del Zoom, ¿ya? Por favor. Eso es únicamente que lo que te pido. Nada más, no te pido más. Comparto pantalla. Muy bien, vamos a ver la primera parte que es la referente a lo que hemos visto el día de hoy. A ver, Rosa, buenos días, Rosa. Dice la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes personajes no pertenece al periodo de la propiedad falaz? Rufino Echenique, Ramón Castilla, José Gálvez, Toribio Urete o Luis José de Orbegoso. ¿Quiénes de los que están allí no pertenece a lo que es los personajes de la propiedad falaz? ¿Quiénes no son parte de ahí? Contéstame en interno o si no, escríbeme. A ver, ya me contestó Rosa. José Gálvez. Ah, ok, ok, vamos a ver. Vamos a poner acá en línea. Acá. Ya, a ver. Rosa, la E me dices. Claro, Rosa. José Gálvez, recordemos, pertenecía a la familia de la familia Gálvez. Toribio Ureta fue un intelectual, ¿de acuerdo? José Luis Orbegoso no, porque Luis José Orbegoso, recordemos que fue, en este caso, él fue, por otro lado, fue un gobernador durante la década del año 1830, antes del auge del guano. ¿De acuerdo? Que no estuvo ahí. Y aparte que él fue también presidente de la República. Entonces no va él no es. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver,
Valeria Guerra, buenos días. Valeria. La 2. La política de obras públicas y las leyes de consolidación del gobierno de Castilla se dieron por el aumento de la venta de algodón, la venta del guano en Europa, los préstamos solicitados por el Perú, la demanda de los metales o el crecimiento demográfico de la costa. ¿Cuál sería tu respuesta, Valeria Guerra? Si no puedes contestarme en audio, escríbeme, hija. Pues acaso que estoy poniendo nota. Ya, Valeria Guerra, por favor, contéstame, escríbeme, hija. A ver, ¿me contestó? A ver, ¿quién me puede contestar? Ya me contestó Roberto. Los otros, por favor, quiero ver, quiero participación de nota, chicos, por favor. A ver, recordemos que en la política de las obras públicas y la ley de consolidación del gobierno de Castilla se dieron, se dieron, ¿de acuerdo? Del guano, profesor. Del guano. ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? ¿Quién me contestó? ¿Quién fue la que me habló? Tu nombre para anotarlo. Valeria. Vale, Valeria, profesor. ya, Valeria, muy bien, Valeria. Te voy a tomar punto. El Chicos, préstamo, los préstamos, disculpe, ¿tu nombre, hijo? solicitado por el Perú. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Eduardo, profesor. Eduardo, ya, muy bien, chicos. Así, chicos, no tengan miedo. Yo no voy a. Si ustedes se equivocan, yo no los voy a desaprobar porque se equivocan. A mí la importancia es que participen. ¿Ya? Ya voy a anotar a Valeria. Participación de Valeria Guerra, muy bien. También está de Puma también, muy bien, Puma. También lo voy a anotar acá. Y de Eduardo, muy bien. Muy bien. A ver, también queda la participación de Souli y de Kiara. Si es que no pueden hablarlo, escríbenlo, chicos, ¿ya? Muy bien, a ver. Recordemos que en el gobierno de Castilla, la política de obras públicas o leyes de consolidación del gobierno de Castilla se dieron por la demanda de los metales. ¿Por qué? Tú me preguntas, pero ¿por qué, profesor, si había el guano? Recordemos que el Perú no solamente daba lo que era el guano, el salitre, el Perú también tenía, no en vano se habla mucho de las minas, la parte de la parte de los metales, ¿no? ¿Por qué venía bastante gente esclava que trabajaba en las minas? Porque recordemos que antiguamente en la parte incaica de Tahuantinsuyo, el Inca o las culturas ya no estaban hablando referente al uso de los metales preciosos, orfebrería, cerámica, todo ello. Eso condució a que por eso los españoles vinieron porque vieron la cantidad de metales que teníamos, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces acá, claro, buena pregunta. Acá entonces, la política, ajá, acá entonces, vamos acá, a ver, acá está, la demanda de los metales. Ahí está. Letra D. Veamos, vamos a ver, no quiere salir esto.
A ver, continuando lo que estamos viendo, a la pregunta número 2, ¿por qué es la letra D la demanda de los metales? A ver, te voy a explicar el motivo y el por qué es esa respuesta. Veamos. El gobierno de Castilla implementó una política de obras públicas y leyes de consolidación para fortalecer la economía peruana. Esta política se basó en la explotación de los recursos mineros, principalmente la plata, que tenía una alta demanda en toda Europa. Imagínense, por eso fue el motivo del que, o sea, no solamente fue el guano, ¿no? ¿De acuerdo? La demanda de metales generó ingresos para el gobierno, lo que permitió financiar proyectos de infraestructura y consolidar la economía. Eso fue el motivo y la razón por la cual las políticas de las obras públicas y la ley de consolidación del gobierno de Castilla se dieron por la demanda de los metales. No solamente, si no es por ya, ya, buena pregunta. A ver, la pregunta me la está haciendo Roberto Puma, ya, muy bien. A ver, vamos un poco a retroceder para contestar la pregunta, Roberto. No sé si habrás visto los otros videos anteriores, pero hablaba mucho referente a que no solamente era el guano el que en los ingleses venían a comprar en esa etapa de la era. También recordemos que no solamente el Perú se destacó no solamente por ello, sino también se destacó también por los yacimientos y las minas que había. Recordemos, como decía antes que se corte el zoom, de que en la época del incanato existían también, ya. Ok, no te preocupes, sí. Entonces, decía, recordemos también que durante ese tiempo de auge del guano, también ya teníamos también nosotros como otra forma de avanzar económicamente a través de la venta de metales. No en vano los españoles nos hizo conocer en toda Europa porque tenemos actualmente y seguimos teniendo minas en la cual encontramos oro, plata, bronce, cobre, hasta ahorita. A través de ello, en ese tiempo fue que Ramón Castilla aprovechó eso, las ventas y esas ganancias llegó a que la parte económica comience a subirse, ¿no? Pues eso fue un gobierno de auge económico, por ello fue bien aprovechado por Ramón Castilla. Vamos a la siguiente pregunta, y esta pregunta se le voy a hacer espera un ratito, a, 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 a Eduardo, a ver, la pregunta dice, la libre navegación en la Amazonía para Brasil y el Perú quedó establecida ¿por qué tratado fue, Roberto? Muy bien, Roberto. El Tratado de Herrera o Tratado de Da Ponte Ribeiro. Muy bien, muy bien. Ajá. Lo vamos a subrayar. Ya está. Recordando que fue uno de los tratados, motivo por el cual Brasil le decía, ya, tú puedes navegar por el Amazonas, pero, ¿qué hizo Echenique? Pluk, te doy una parte de mi territorio para que tú me dejes navegar ahí en el río Amazonas, ¿no? Pregunta para Rosa. Rosa, ¿dónde estás? Ya te vi, Rosa. La ley de consolidación interna durante el gobierno de Echenique significó que medida económica en beneficio de los hacendados, pago de las deudas a peruanos durante las campañas de independencia, aumento de la contribución de los indígenas, pago de los dueños de esclavos o la indemnización de agricultores. ¿Cuál es tu respuesta? Rosa.
A ver, Roberto me dice que la B, la B. Pago de la B. Creo que la A me dice Rosa. Vamos a ver. La ley de la consolidación interna. Vamos a ver la parte de arriba. Justo esa parte está acá. Consolidación de la deuda interna. Tan, tan, tan. Participación, obras. Acá está, por acá. Ya, escándalo de la consolidación de la deuda interna. El escándalo empezó a desatarse cuando al finalizar el gobierno de mandato de Castilla, la deuda consolidada alcanzaba unos 5 millones de pesos. Según el propio Castilla, el monto total de la deuda no podía sobrepasar de los 6 a 7 millones de pesos. El siguiente año, el gobierno de Chenique reconoció más de 23 millones de pesos de vales. Una comisión investigadora señaló que en el año 1953 que los créditos reconocidos por el gobierno chino llegaban a más de 19 millones de pesos en bonos, las cuales 12 millones eran fraudulentos. Finalmente, uno de los efectos sociales de esos malos manejos fue el alzamiento popular en el año 1954 liderado por Castilla para derrocar a Echenique. Señala incluso que muchos ciudadanos peruanos presentaron expedientes donde falsificaron la firma de José de San Martín para cobrar una supuesta deuda frente al Estado peruano. Entonces, veamos. La pregunta de la ley de consolidación interna durante el gobierno de Echenique significó que medida de economía en beneficio de los hacendados, pago de las deudas, no puede ser el pago de la deuda peruana durante los campañas de independencia porque no fue eso destinado. Tampoco podemos hablar de que esto fue un aumento de la contribución, tampoco. Pago de los dueños, tampoco. Indemnización de los agricultores, tampoco. Es la A. ¿Por qué? En el caso de la ley de concesión interna implementada por el gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco, ya en ese caso en el caso favoreció previamente a los hacendados. Ya, y ahí vamos a corregir una parte importante. Ya, la constitución interna durante el gobierno de Chenique, esa ley se enfocó principalmente en la reorganización de las finanzas públicas peruanas tras la independencia. Para eso fue eso de la consolidación. Fue para, vuelvo a repetir, se enfocó precisamente para la reorganización de las finanzas públicas peruanas de la independencia. Entonces, ¿cuál sería ahí el pago de las deudas peruanas durante las campañas de independencia? ¿De acuerdo? O sea, recordemos que Perú venía de unos problemas ya dados por lo que estaba pasando, por lo que las batallas, las guerras que habían dado, más por la parte de buscar independencia. Entonces, eso hizo de que Perú tenga, obviamente, problemas totalmente económicos. Entonces, gracias a todo ello, a esa consolidación, porque ya había dinero, obviamente, por la venta del guano, todo eso, permitió, permitió bastante, permitió bastante que esa deuda pague todas las deudas a peruanos durante toda la campaña de independencia. Recuerden que había gente muerta. Es como se le puede decir a una indemnización por los daños dados durante el tiempo de emancipación o por los muertos que ha habido durante ese tiempo, ¿no? Una forma de agradecimiento, se le puede decir, ¿no? Es cuando uno muere, indemnizan a la familia igualmente. El Estado va a indemnizar por haber participado esa persona en ese tiempo, ¿no? Las islas de Lobos de afueras fueron reclamadas como territorio. Dime, Eduardo, te escucho. ¿Norteamericano? A ver, la isla de los Lobos afuera fueron reclamados por territorio libre de comercio por empresarios de origen inglés, alemán, norteamericano, francés o italiano. A ver, Eduardo me dice norteamericano. A ver, ¿quién por ahí da otra respuesta? A ver, chicos, atrévense, chicos, no tengan temor. Yo no los voy a desaprobar, al contrario, es su participación de ustedes. Efectivamente, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
No la sé. Muy bien, Roberto. Ok, a ver, en el caso de la pregunta de Eduardo, muy bien tu respuesta. Sí, efectivamente, la isla de los Lobos de Afuero fueron reclamados por territorio libre de comercio por los empresarios de origen norteamericano. La expansión económica norteamericana o estadounidense a finales del siglo del siglo XIX y principios del siglo XX incluyó la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales y recursos, y la isla, por su ubicación estratégica, se convirtieron en un objetivo atractivo. Efectivamente, ¿sí? Por ese motivo, ese territorio obviamente lo reclamó la gente de Estados Unidos. No es una obra de primer gobierno de Ramón Castilla. Penitenciaría, el mercado central, la organización del sistema de correos, llegada de los chinos de Coiles o primer presupuesto. ¿Cuál no es? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? ¿Cuál no es? No, estamos en la pregunta 6. ¿Cuál no es? Mm, no. A ver, no es. Recordemos que él hizo el mercado central, hizo y organizó los correos, dio el primer presupuesto de la historia del Perú. Llegada de los chinos, sí, pues cuando los chinos llegaron, automáticamente ellos terminaron su contrato de 8 años y fueron ellos a poner sus propios negocios. Lo que él no hizo fue las penitenciarías, lo que hoy en día se le puede llamar como las cárceles. Él no hizo eso, ¿ya? Él no hizo las penitenciarías. Bien, sigamos. La ley de la consolidación promulgada por el gobierno de Ramón Castilla significó fundamentalmente que la abolición del pago de impuestos a los comerciantes extranjeros, el reconocimiento del pago de la deuda interna, la abolición del pago de tributos indígenas, el pago a los consignatarios guaneros y el pago a los hacenderos por la ley de la libertad de esclavos. A ver, por ahí tengo otra respuesta por acá. Ya, Roberto me está diciendo que la ve en la 7. ¿Alguien más? A ver, Roberto, Roxanne, Rosa, Souli, Valeria, Eduardo. Efectivamente, Roberto, es a La ver, B, profesor, disculpe. ¿cuál dijo? La C, disculpe. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Mm, la ley de la consolidación fue una medida crucial en el gobierno de Ramón Castilla. Veamos, la ley de consolidación se enfocó en la deuda pública del Perú, tanto interna como externa. ¿De acuerdo? Esta ley buscaba reorganizar y consolidar la deuda del país buscando una solución a la crisis financiera que atravesaba en ese tiempo. La ley de consolidación no se centró en la abolición de impuestos ni al pago a consignatarios guaneros, ni a senderos, ni a la liberación de esclavos. Quiere decir que la respuesta es la B. Reconocimiento del pago de la deuda interna. Para eso fue lo que se hizo. Para eso se centró. Ok, muy bien, chicos. Ah, no, esperen, yo me equivoco, dice acá, era acá. La emoción, chicos, la emoción. Bien. Vamos a la otra pregunta. El tributo a la esclavitud fueron suprimidos durante la revolución de... ¿En, en qué tiempo fue suprimido totalmente ello? Que desapareció, ya nunca más habló de ese tema. ¿Cuál fue? A ver, tengo aquí una pregunta, una respuesta. Santa Cruz. Santa Cruz. Muy bien, claro, Santa Cruz contra Gamarra. La revolución que surgió el tributo y la esclavitud fue en Santa Cruz contra Gamarra. A ver, les explico por qué. La revolución de Santa Cruz contra Gamarra, también conocida como la Guerra Civil Peruana, que duró entre el año 34 y 35, que fue un año,
fue un conflicto que enfrentó a Andrés de Santa Cruz, presidente de la Confederación Perú-Boliviana, contra Luis José Orbegoso, quien había sido nombrado presidente del Perú por Santa Cruz. Mira, imagínense, el mismo que los nombra y ambos se enfrentan. Durante esta guerra, Santa Cruz promulgó la ley de manumisión general que liberó a todos los esclavos en el Perú y Bolivia. Además, abolió el tributo indígena y una forma de impuesto que se cobraba a los indígenas durante la época colonial. ¿De acuerdo? Otro punto que tenemos que dar es que Salaverry contra Orbegoso, la revolución que ocurrió en el año 1865 no tuvo como objetivo la abolición del tributo o la esclavitud. Salaverry buscaba derrocar a Orbegoso y restaurar un orden constitucional en el Perú. Castilla se enfrentó contra Vivanco y esta revolución ocurrió en el año 55, que tampoco tuvo objetivo de abolición al tributo o la esclavitud, sino que Castilla buscaba derrocar a Vivanco, quien había tomado el poder por la fuerza. Es decir, Castilla contra el banco no era nada referente a la liberación, era más sacarlo al banco. Y en el caso de Salaverry contra Orbegoso, ya, tampoco no fue el objetivo de abolición, sino que Salaverry buscaba derrocar a Orbegoso y restaurar un gobierno constitucional en el Perú. ¿De acuerdo? Si la única es Santa Cruz contra Gamar. Ya puntos que tenemos que tomar en cuenta, ya, referente al por qué no son respuestas la A y la B, ya. Ambas no tuvo nada que ver con la pregunta, más eran derrocar, tener un gobierno constitucional, todo ello. Que no tenían nada que ver, ¿no? con Nodal, ¿ya? Bien, chicos, para terminar, estoy dejando esta actividad de extensión y esta lectura que tienen que contestar. Ya saben que he terminado, me lo tienen que enviar para poderlo revisar y obviamente poderlo ver. Esto lo voy a enviar dentro de un rato, terminada la clase con el primaria y el otro secundaria. Te lo estoy enviando con el video grabado. Chicos, nos estamos viendo. Ya estoy anotando sus participaciones de todos ustedes que han entrado. Última captura. Todavía no se vayan. Última captura de los participantes, los que han quedado en esta segunda etapa. Ya, un ratito que no me quiere hacer caso. No me quiere hacer caso. Ok, ahora sí. Sonríen, chicos. Ok, una sonrisa imaginaria, una sonrisa imaginaria. Bien, chicos, nos estamos viendo. Buen día, nos vemos el día de mañana. Bendiciones, bye bye. Chao, por eso cuídate. Hasta luego.